Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Y hoy continuamos con nuestro ciclo Conócete a ti mismo. Estamos conversando acerca de nuestros cuerpos, que son 7. Recordemos, 4 denominados entre comillas inferiores y 3 que también le suelen decir superiores. En el encuentro anterior estuvimos conversando acerca del cuerpo físico y hoy vamos a empezar a eh, desmenuzar un poquito de qué se trata el cuerpo llamado cuerpo etéreo. Bueno, recibe varios nombres, también se le dice doble etérico, se le dice doble corpóreo o el cuerpo vital. Es un cuerpo que también es físico, no solo es el físico el que vemos. Pasa que es un poquito más sutil que este, es menos denso. Por eso, la mayoría de nosotros no lo vemos, pero hay algunas personas que tienen el don de clarividencia desarrollado y sí pueden percibirlo con los ojos físicos, es decir, lo pueden ver. Em, es decir, que sería un aspecto físico, pero más sutil. Por eso se le dice el físico denso, que es este que vemos, y el físico más sutil sería el doble etéreo. Se puede confundir también con el aura, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está unos centímetros, tiene la misma forma de nuestro cuerpo físico y unos centímetros, digamos, sobresaliendo. ¿Qué pasa? El aura no solo tiene un componente etérico, sino también tiene un componente emocional, un componente astral y un componente mental. Es decir, que el cuerpo etérico es el origen de lo que le da vida, o sea, de la vitalidad del cuerpo físico denso. Es decir, que ambos, el cuerpo físico denso y el sutil o cuerpo etérico, doble etéreo o cuerpo vital, tienen que permanecer unidos para que podamos estar vivos. Y este vínculo que une el cuerpo físico denso, el que vemos, y el cuerpo etéreo que no vemos, este vínculo está unido por algo que se conoce como cordón de plata. No sé si lo han escuchado nombrar, que en realidad no es un cordón de plata físico, sino que es un hilo energético que las personas que lo pudieron ver, los que les cuento que tienen este don de clarividencia, cuentan que es muy luminoso y con digamos, como un color plateado, por eso se le puso este nombre de cordón de plata, ¿no? Pero es energía, es una corriente de energía, es decir, es el flujo de la vitalidad que emana de la propia materia que constituye al cuerpo físico etéreo y llega hacia el cuerpo físico denso. Puede haber ocasiones en que estos dos cuerpos, que les digo que tienen que permanecer unidos para que estemos vivos, ocasionalmente muchas veces se pueden separar, pero temporalmente, no sé, por alguna conmoción, a veces si nos dan anestesia, algún tipo de trance. Pero en esta separación, el cordón de plata lo sigue uniendo, no es que se rompe, porque si se rompiera, ¿qué pasa? La vitalidad deja de fluir desde el cuerpo etéreo al cuerpo físico y ahí es cuando se produce la muerte física. Cuando se corta el cordón de plata, porque no hay más conexión entre estos dos cuerpos y el que le da la vitalidad al físico es el etéreo. Es decir, que mientras el cordón de plata no se rompa, no se va a producir la muerte del cuerpo físico. Y esto que decíamos antes, que a veces se produce esta separación sin que se rompa el cordón de plata entre el físico y el etéreo, por anestesias, por diferentes traumas, emociones fuertes, puede suceder que en ocasiones experimentemos lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Al fallecer el cuerpo físico, el cuerpo etéreo va experimentando una desintegración gradual que se produce a lo largo de entre 2, 3, 4 días después de la muerte del cuerpo físico. Se va disolviendo, ¿no?
Pero durante este proceso de disolución, digamos, durante estos primeros días, el etéreo va a permanecer lo más cerca posible del físico, de las cenizas, ¿no? Por eso puede ser que, vieron que muchas veces se dice que uno ve fantasmas, digamos, sobre todo, especialmente en los cementerios, es este cuerpo físico que está en proceso de disolución. Y cuanto más sensibilidad tengamos, puede ser que lo percibamos. Depende del tipo de persona, el momento en que estemos transcurriendo, porque puede ser que haya momentos de nuestra vida que seamos más sensibles que otros, o las personas que ya tienen desarrollado el don de clarividencia, probablemente lo vean, ¿no? Bien, entonces, el cuerpo del que estamos hablando hoy, que es el cuerpo dobleterio, tiene varias funciones, pero hay tres que podríamos decir que son las principales y vamos a desarrollar un poquito hoy. Bueno, la primera sería que este etéreo se construye sobre el molde del cuerpo físico, por eso decimos que tiene como la misma forma, separadito un poquito, unos centímetros. La segunda función es que la energía vitalidad, o sea, es el que le da la vitalidad al cuerpo físico. La energía vital, o también llamado eh, por algunas corrientes el prana, es lo que va a llegar al físico a través del etéreo. Y la tercera función, más importante, porque recordemos que tiene muchas, es el vínculo, el etéreo es el vínculo entre la actividad mental, emocional y el cuerpo físico. Bien, vamos a la primera función, que este cuerpo etéreo se forma como, digamos, no se forma, sino que hace de molde para que se forme el cuerpo físico. Podemos representarlo, tener la imagen. ¿Vieron cuando uno va a armar un rompecabezas? O sea, compramos un rompecabezas. Por lo general, en la tapa del rompecabezas está la figura de la cual nosotros tenemos que armar, y adentro de la caja están las piezas. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, imagínense que yo saco la tapa, o si quiero por ahí, en lugar de la tapa, hay una lámina con la figura que tengo que armar, ¿no? Dejo esa tapa y sobre la misma tapa voy poniendo las piezas para armar el rompecabezas. Es decir, que me va a quedar las piezas por encima de lo que es la tapa. ¿Qué pasa? Es como una analogía en la manera en que funciona el cuerpo etéreo y el cuerpo físico denso, o sea, el sutil y el denso, representado en esto del rompecabezas, y se puede ver en el proceso de gestación de los bebés humanos, que van siguiendo como un patrón, como un orden, no importa si se está gestando un bebé en Argentina, en Italia, en Francia, en el siglo pasado, ahora en invierno, en verano, siempre se sigue el mismo patrón, y la ciencia lo llama esto campos morfogenéticos. ¿Qué es esto de campos morfogenéticos? La ciencia nos explica que los organismos van adquiriendo forma a partir de campos, lo denomina así, de campos, que están tanto dentro como alrededor de ellos. Es decir, campos que contienen ya la forma del organismo, y ahí se va formando cada celulita, ¿no? Cada célula. Es decir, lo que sabe la ciencia es hacer, digamos, reproducir células de hígado, pero no hacer un hígado, sino las células. Por eso, esto del cuerpo físico etéreo y el cuerpo físico denso, que están unidos y que se reconocen, cuando, por ejemplo, hablamos de los trasplantes, vieron que a veces se hace un trasplante de órganos de una persona fallecida a otra persona, ¿y qué pasa? El cuerpo que recibe el órgano trasplantado tiene como un rechazo permanente, o sea, hay una actitud de rechazo sostenida de ese cuerpo ante el nuevo órgano, porque no lo reconoce como suyo, porque, claro, su cuerpo etéreo, ahí hay un cortocircuito, por eso muchas veces todo el tiempo hay que dar fármacos inmunosupresores o fármacos para que el cuerpo deje de rechazar este órgano. Ahí está también esta explicación entre un cuerpo físico etéreo, no es solo el cuerpo que vemos, ¿no? Está el físico sutil o cuerpo etéreo,
que no lo percibimos la mayoría de las personas. Respecto de la segunda función del cuerpo etéreo, esto de ser el receptor y el transmisor de la vitalidad y hacia el físico. Vamos a hablar de eso. Vieron que a veces se dice que la vida es una sola y está en todas partes, ¿no? Y se habla de la vida como una especie de energía que se conoce como lo que es el principio vital, podemos decir la vitalidad o lo que es el prana. Es decir, que el cuerpo físico por sí solo no puede absorber a la vida o a la vitalidad por sí mismo. No cuenta con los instrumentos para poder hacerlo. Necesita de que del cuerpo etéreo, que es el que tiene la capacidad de absorber la energía que está en nuestro entorno. ¿Vieron que muchas veces nos puede pasar a nosotros o que conocemos a alguien o otras personas que tienen como esa baja energía o por ahí que no tienen ganas de levantarse a la mañana o a veces a uno le pasa que no tenemos esas ganas de levantarnos o bueno, si hablamos de temas mayores, de tener esa depresión profunda, de no tener ánimo para hacer las cosas? Bueno, ¿qué pasa? Hay una falta de vitalidad en estos temas. ¿Qué ocurre? Que no se está capturando adecuadamente ni se está transmitiendo como debería a través del cordón de plata esta vitalidad del cuerpo etéreo al cuerpo físico. Porque no es que adquirimos la vitalidad desde los alimentos, desde los medicamentos, desde el descanso, sino que la recibimos desde nuestro cuerpo etéreo. ¿De dónde recibe esta vitalidad el cuerpo etéreo? Del sol, sí, del logos, de nuestro Padre, de la gran fuente de vitalidad. Los rayos solares llegan a la Tierra, digamos, aunque, o sea, de día, cuando es de día, aunque esté nublado, y nuestro cuerpo etéreo capta, como si fuese una esponja, esta vitalidad y la transmite al físico. Es decir, que el etéreo, es decir, que el físico se llena de toda esta vitalidad, adquiere vigor. Otra fuente también de vitalidad es la naturaleza misma, digamos. Por eso, cuando uno, para llenarse de vitalidad o pasear en la naturaleza, caminar, y si te expones al sol, estar en una playa, estar en un entorno natural, todos hemos tenido esa experiencia, que te aporta energía, uno se siente mucho mejor después de estar en un entorno natural. Y si lo hacemos consciente, es decir, si cuando estamos en este entorno natural y al sol, sentimos que nuestro cuerpo etéreo se está recargando y está transmitiendo esa vitalidad al cuerpo físico, es mucho más potente el efecto y más poderoso que si no tuviésemos esa intención. Es decir, que nuestro ánimo mejora enormemente. Cuando el cuerpo etéreo, digamos, transmite esa vitalidad a través del cordón de plata, se expande al físico, se expande por todo el físico a través de lo que llamamos las líneas de energía. Y si hay sobrante, va irradiando en todas direcciones. O sea, esta luz, porque es luz en realidad, eh, el aura de salud, se puede ver de todos colores, o sea, refleja un estado de salud y de vitalidad para el cuerpo físico. Y generalmente cuando está muy saludable el cuerpo, se puede llegar a ver como un blanco azulado. Eh, y está esta idea también de que podríamos vivir del prana sin alimentos sólidos, que creo que es hacia dónde va la humanidad, ¿no? Pero bueno, se dice que hay algún tipo de monjes en algún lugar del mundo que ya están viviendo de esa manera, pero bueno, no lo sé realmente, pero es algo que eh, circula muchísimo. Respecto de la tercera función más importante del cuerpo etéreo, que es este vínculo entre lo emocional y mental, eh, hay un mundo de emociones, de pensamientos, de deseos y un mundo físico, o sea, que no son lo mismo, son diferentes, pero están interrelacionados. Digamos que pertenecen a dimensiones distintas.
bueno, lo podemos comprobar cuando observamos el físico. No sé, por ejemplo, percibo la sensación, cómo estoy sentada en la silla, si tengo frío, si tengo calor, todo lo que toco. Otra cosa cuando contemplo en mi mundo emocional. O sea, observo mis emociones, mis anhelos, mis sentimientos. Es diferente. O el mental, no sé, esa voz en la cabeza que nunca se calla, los pensamientos que van y vienen, cuáles son, qué tipo de pensamientos tengo, si son bélicos, de pelea, son tranquilos, o sea, son campos distintos a lo físico, el emocional, el mental, el físico, pero están interrelacionados y se influyen. Por ejemplo, he sabido que si estoy muy enojada me puedo enfermar, o al revés, por una enfermedad me puedo sentir mal y un desorden psicológico me puede derivar en tristeza, en un sentirme eh, en soledad, también me puede perjudicar en mis pensamientos. Están todos estos mundos muy relacionados. Es decir, que el cuerpo físico lo estamos construyendo todo el tiempo con cómo nos alimentamos. Y el cuerpo etéreo está influenciado por las emociones y los pensamientos. Es decir, que si tengo mucha turbulencia en mis emociones, mis pensamientos, no soy capaz de ponerme al frente y controlarlas, estoy perjudicando ¿a quién? A mi cuerpo etéreo, que es el que va a tener menos capacidad de absorber y transmitir esta energía vital hacia el físico. Es decir, que está todo relacionado y después me puedo sentir mal físicamente. Por eso la importancia de conocer cómo funciona el cuerpo etéreo y cómo está relacionado con el cuerpo emocional, mental y especialmente el físico. Bueno, hasta acá por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme. Me alegro mucho que estén interesados en este tema que a mí me fascina. Así que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro para continuar compartiendo este ciclo eh, de Conócete a ti mismo. Beso grande, muchísimas gracias nuevamente.